Bueno, a mí me ha parecido muy interesante lo del tercer sistema que existe en algunas comunidades autónomas. Creo que es una solución, que hubiera un sistema informático al que tuviéramos acceso y que tuviera la residencia de ancianos. Yo creo que la receta derivada nos genera mucho problema a los médicos de primaria. Yo he hablado con otros médicos de otras comunidades autónomas y hay cuestiones legales que muchas veces hacemos mal, ¿no? Yo creo que lo de los WhatsApp lo hacemos todo el mundo, mandando informes, sintrones, bueno, una cosa. Yo creo que la protección de datos ahí... Bueno, yo digo que se hace en general y se hace mal y que tenemos que tener cuidado porque es un problema legal importante. Aunque nos evite desplazamientos al domicilio y tal, bueno, pues a lo mejor deberíamos tener como un correo electrónico o algún tipo de medio que fuese igual de rápido, pero que, o sea, yo creo que los medios técnicos y los medios humanos, yo creo que es fundamental la inversión en los centros sociosanitarios. Estoy de acuerdo con Raúl que más que crear, es que cada vez que falla primaria creamos una unidad especializada. Y yo al final me quedo haciendo papeles y visados. Me joroba mucho. A los que somos médicos de primaria de verdad nos gusta ir a ver al paciente que está reagudizado, que tiene una insuficiencia cardíaca o que se ha desajustado porque tiene una infección respiratoria con una insuficiencia cardíaca, etcétera, ¿no? O que tiene una anemia y que necesita una transfusión o hierro intravenoso o lo que sea, ¿no? Entonces, yo creo que la unidad especializada, pues oye, que nos permita el acceso a las pruebas que no podemos o que están limitadas, pero que el médico de primaria o tiene que hacer o se hace cargo el médico de primaria o se hace cargo el médico de la residencia, pero realmente se hace cargo, porque tal como está ahora, realmente estamos ahí, que él le pone un antibiótico y yo no estoy de acuerdo porque no se ha mirado la función renal y yo sé que tengo acceso al turriano, él no, y como la analítica se hace en el sistema, o sea, esto es una cosa que hay que verlo, ¿no? Yo tengo una residencia de ancianos que, como la ley establece que hasta 45 pacientes no tienen que tener médico, pues antes tenían 48, 50, y después de la pandemia, como tuvieron tantos problemas y no encontraban a nadie, pues han decidido tener 44 muy dependientes y así no tienen médico. Bueno, pues eso es lo que permite la ley, ¿no? ¿Esto por qué lo permite la ley? Eso teníamos que planteárnoslo. ¿Hay auditorías? Es otra cosa que me planteo. La residencia que tengo yo es la que más domicilios da. A mí eso me escuece, la verdad, porque creo que voy bastante a la residencia, pero ¿cómo sé yo que lo que mando se está haciendo? Si tienen una enfermera de título, vamos a poner, dudoso, y que yo veo que no es capaz de sacar una analítica, ¿no? Entonces, yo incluso he llamado a Bienestar Social y diciendo que no entiendo la situación. O sea, ¿qué ocurre? O sea, ¿por qué la residencia no? A mí cuando me dicen, ya he llamado lo de tu residencia fin de semana. Cuando llaman por la noche, la mayoría de las residencias de ancianos, estamos hartos de ver. Yo llevo casi 20 años trabajando y haciendo atención continuada. Como haya un auxiliar solo, es que por chorradita que sea va a ir al hospital, porque es que esa señora que tiene que hacer 1000 cambios posturales y 1000 cambios de pañales, bueno, no, perdón, le va a cambiar solo una vez, pero son 30, 40, 50, 60 o 80 pacientes, ¿cómo se van a quedar con ese pacientito que tiene nada, pero no puede estar pendiente de él, ¿no? A lo mejor tiene que estar pendiente porque es un mareo, porque es una hipotensión o porque es una hiperglucemia o una hipoglucemia, pero es imposible para ella, ¿no? Entonces, falla el sistema y los que trabajamos en atención continuada, o sea, eso es un caballo de batalla que yo que tengo residentes, no lo mandes a la urgencia porque piensan que está su compañero allí a recibirlo y sufren, ¿no? Y digo, dime qué hacemos con este paciente. ¿Tenemos capacidad de manejar este paciente en la residencia? No tenemos capacidad, ¿no? Bueno, residencias hay muchas, pero yo creo que sí que tiene que haber unos requisitos mínimos, ¿vale? O sea, podemos decir, es que son muy diferentes, ya, pero habrá un mínimo básico que el paciente legalmente se merece, ¿no? Además, igual que hay mucha residencia y mucho médico de familia, también nos tenemos que mirar todos y ver qué hacemos y qué no hacemos, qué hacemos bien y qué no hacemos bien. Y que debe ser una atención integral y lo que hacemos muchas veces en primaria es una atención a demanda. Entonces, como dice, el día que vas, como no tengan médico, echas allí 2 horas. O sea, sufre no porque no quieras atender al paciente de la residencia, que realmente sabes que te necesita, porque te dicen, no, lleva catarrado 3 días, lo ocultas y dices, madre mía, vamos, o sea, satura a los 80, ¿vale? O sea, que le voy a mandar a urgencias. El que parece un catarrín. A mí, te lo prometo que me pasa eso en la residencia, no creéis que es al contrario, que voy y digo, es una chorrada. No. Me dicen, hoy te he llamado a este porque le duele la ingle, pero tienes uno para mañana para el catarro. Digo, yo al del catarro le quiero ver hoy. Y lo oculto y le mando urgencias. O sea, a mí me ocurre lo contrario que estamos hablando aquí, ¿no? Hay pacientes en la residencia que están muy descuidados. O sea, que no es al revés. Son chorradas y acaban en urgencias. Sí, hay chorradas y acaban en urgencias y hay otros que no van, ¿eh?
Bueno, pero como yo estoy trabajando en primaria... Sí, pero por ejemplo, o sea, si nosotros no le puedo aportar nada si allí no hay nadie. O sea, quiero decir, es como si le dejaran su casa con... O sea, muchas veces la auxiliar le preguntas, ¿y este señor cómo estaba esta mañana? Y dice, no sé. Y yo, pues, y no hay escrito en ningún sitio, porque no hay un evolutivo igual. El sistema informático también debería... Pero ya, igual, pero cuando lo... Hacer una tira, concluyes unos términos objetivos que sabes lo que tiene y el médico te dice, pues mira, le vamos a poner un antibiótico, ponle una analgesia, dale esto, tal, y te evitas una ida a urgencias totalmente, para mí, que no aporta nada. Y es un gasto innecesario y le evitas al paciente, a la familia, a que la familia a las 4 de la mañana se vaya por una infección de orina, a lo mejor, que muchísimas veces, y he estado en urgencias, muchísimas veces en alteración del estado general, es una infección de orina en un abuelo de 90 años. Arrancamientos de pez coincido. O sea, entonces, sí, claro. En relación con lo que comentaba Raúl, bueno, yo haría un par de puntualizaciones. A ver, en relación con el mercantilismo sanitario, hombre, a ver, vamos a ver cómo lo enfoco. Yo creo que los servicios públicos no tienen que ser necesariamente estatales. No necesariamente. O sea, una empresa privada puede hacer un gran servicio público sin necesidad de que el control sea absolutamente estatal. Si hay gente que se puede permitir una asistencia privada, pues mira, pues eso que descongestiona al sistema público. Otra cosa es que existan los mecanismos de control, de supervisión, etcétera, etcétera. Bueno, yo te podría comprar la idea de la desmedicalización absoluta de las residencias de ancianos, pero no sé, quizás no harás eso desde una perspectiva de un cupo que puede ser acorde, porque si no, tendríamos que redimensionar toda la atención primaria. Claro, el tema es, sin meter el tema sociosanitario, ya la redimensión con la misma estructura sería de doblar o de triplicar el personal. ¿Eso es factible? No. Vuelvo a insistir en las estructuras. Porque, vamos a ver, cuando insisto en las estructuras, es que la estructura funcionarial, la estructura de las organizaciones sanitarias tal como las conocemos, son decimonónicas. Son estructuras piramidales de Fayol, que lo que hacen es gestionar a las personas. Pero son anacrónicas desde el punto de vista en la gestión de lo que las personas hacen. Entonces,
se nos llena la boca de transversalidad, de longitudinalidad, etcétera, etcétera, pero todo eso no está creado. ¿Por qué? Porque la estructura es piramidal. La estructura va de arriba a abajo y los compartimentos, ¿sabes? Todos sabemos que la realidad es lineal, es transversal. Aquí somos todos actores que vamos influyendo en el devenir, en el proceso de enfermar de un paciente, ¿sabes? Y entra primaria, y entra especializada, y entra el médico de la residencia, y sale, y va al hospital, y vuelve. Pero el proceso de enfermar es uno, el enfermo es uno, ¿sabes? Y todo eso lo tenemos absolutamente aparcado ahí, ¿no? Y bueno, y alguien, no sé si se tendrá que desintegrar el sistema para que lo abordemos, o cojamos el toro por los cuernos, cuando ya la atención primaria y la atención sociosanitaria esté destruida y haya que refundarla. A lo mejor tenemos que esperar a eso. El tema de la calidad es muy importante, pues hemos pasado de puntillas, pero claro, o sea, la dotación de las residencias de ancianos, la dotación del personal sanitario es clave, o sea, porque tienen lugar muchísimos eventos que no deberían tener que ocurrir, sobre todo si son evitables. Claro, las caídas siempre son evitables. O sea, puedes tener atiborrado de alendronato a un paciente, pero el tema no es que le des mucho alendronato, mucho calcio y mucha vitamina C, es que no se caiga. Claro, hablamos de las sondas, que no se arranque la sonda. Pues claro, es que no se arranque la sonda, pues habrá que estar con él, habrá que hablar con él, habrá que acompañarle, habrá que supervisarle para que no se arranque la sonda. Hay muchísimas cosas que son evitables, pero para eso necesitamos personal que pueda hacerse cargo de que esos eventos no tengan lugar. Y ya por último, quería poneros, no sé si conocéis un documento que en el contexto de la pandemia es un encargo que hace el Ministerio de Ciencia e Innovación al GTM, que es un grupo de trabajo multidisciplinar en el que participan médicos, enfermeras, personal sociosanitario, economistas, epidemiólogos, gente, bueno, fundamentalmente trabajan en España, pero bueno, se incorporan profesionales españoles que están en el London School of Economics, en la Universidad de Oxford, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, no me voy a centrar en los aspectos específicos del COVID, ¿no? Porque bueno, ya un poco, pero sí hacen un poco hincapié en las debilidades del sistema previas a la pandemia que hacen que estallen las costuras, como decía antes, en el momento en que hay una situación de estrés. Y me parece interesante porque, primer problema que ponen de manifiesto: fallos regulatorios por falta de delimitación de competencias entre los niveles, entre el Estado, comunidades autónomas, corporaciones locales, tal. Bueno, el tema de las estructuras de que ya hemos hablado. Vale. Fallos en la financiación, los salarios y la atracción, selección y formación del personal. Es muy común que los trabajadores de las residencias cobren salarios bajos, tengan contratos precarios, bajas no remuneradas en muchos casos. Claro, esto crea la escasa afición del profesional por desempeñar su trabajo en ese lugar, ¿no? Profesionales poco formados, que están poco familiarizados con el entorno en el que están trabajando, y eso provoca mucha rotación. Las limitaciones de la propia estructura. Bueno, en el caso del estrés del COVID, pues muchísimas residencias con habitaciones dobles, que no podías hacer aislamiento adecuado de los pacientes y tal, pero bueno, eso ya tiene que ver con la infraestructura, ¿no? Más que con la... Modelos a menudo centrados sobre aspectos de eficiencia y de organización. El modelo mercantil del que se hablaba, que también se ve como un problema, aunque se le podría poner coto, evidentemente.
Y luego, pues eso, que el soporte sanitario a las residencias es heterogéneo y en muchos casos no hay presencia de personal de enfermería a las 24 horas. O sea, esto es algo que es unánime. O sea, el personal de enfermería es clave, es el vector de transmisión hacia el personal auxiliar. O sea, eso es, y es la persona de referencia, son los ojos y los pies del médico, ya sea desde la consulta o ya sea el médico de la residencia. La enfermería es clave y tiene que estar presente las 24 horas del día en una residencia, independientemente de su tamaño. Eso es, y la atención primaria de salud se ha ido delegando a profesionales contratados por las residencias, muchos de los cuales trabajan solos y reciben poca formación, que va un poco en la línea de lo que comentaba Raúl. Luego, el mismo grupo de trabajo, pero no me voy a enrollar un poco, luego si queréis os lo cuento, propone estrategias, ¿no? Decir, bueno, ¿y qué hacemos? Visto lo que hemos visto y visto lo que hemos vivido después de la pandemia y que esto ha reventado, pues vamos a intentar hacer algo. Bueno, pues también proponen sus propias, pero bueno, vamos a seguir hablando. Hola, a ver, yo creo que todo lo que cada uno vayamos a decir ya se ha dicho entre todos. Todos los que estamos aquí tenemos algún tipo de implicación, bueno, tenemos una implicación directa en la asistencia a los pacientes, que en este caso estamos hablando de los pacientes más frágiles y complejos de la franja de edad de los pacientes que atendemos, y que todos tienen el mismo derecho a recibir la misma atención sanitaria y sociosanitaria y social, porque no son pacientes solamente patológicos, son pacientes con mucha necesidad social y humana. El tema de las residencias, evidentemente, nunca deberían de ser sitios de lucro. Ahí yo creo que falta una regulación y una vigilancia para no dar pie a que haya residencias que derivan todo a urgencias y residencias que no derivan nada. También creo que es muy importante que todos nos pusiéramos en el lugar de lo que hacen los demás compañeros. Hay que saber lo que hago yo sola de guardia en un pueblo a 50 kilómetros de un hospital. Hay que saber lo que hago yo en mi mañana de 8 a 3 y además teniendo que atender una residencia. Hay que saber lo que hace el médico de urgencias. Nos tendríamos que poner todos en el papel de todos, porque realmente, aunque a veces pensemos que nuestros compañeros lo están haciendo mal, nosotros en sus puestos a lo mejor lo haríamos muchísimo peor. Creo que hay que regular muy bien la calidad y el tipo de atención que se presta. Las normas deberían de ser igual para todas las residencias, tanto públicas, privadas, de gestión privada, de gestión pública. Me da lo mismo. Habría unos requisitos y unos mínimos que cumplir. Pero también estamos ante una realidad que es que falta personal. Hay residencias, conozco, que ahora mismo no tienen enfermeros porque no hay. Hay residencias que no tienen médico porque no hay. Y hay residencias que quizás prefieran no tener ni una cosa ni la otra porque es mucho más rentable. Entonces, el problema yo creo que da debate a un tema no solo sanitario, y no todos los residentes en centros de mayores son enfermos. Como decía Raúl, yo tengo un cupo con muchísimos pacientes mayores que yo no tengo por qué estar yendo todos los días a verles a su casa. Son ancianos, pero no son enfermos. Son enfermos crónicos que tienen sus atenciones crónicas y que a veces agudizan. Y a lo mejor ahí sí que tengo que ir todos los días a verles, pero porque tengan 74 años o 78 o 91 no tengo que ir todos los días. Y posiblemente muchos de los que son válidos en las residencias de mayores tampoco necesiten que el médico les vea a diario, pero sí que están en centros donde tienen que tener un apoyo sanitario que tiene que estar prestado y que tiene que estar bien cubierto. Ahí la enfermería es fundamental y debería de haberlo. Y luego la coordinación entre niveles, no creo que nos vayamos a poner de acuerdo en la coordinación entre niveles de residencias de ancianos, atención primaria, urgencias, porque no nos hemos puesto de acuerdo nunca en la coordinación de nada. Es un tema que llevamos hablando toda la vida y no nos coordinamos para casi nada. Y todos los grupos de trabajo que se hacen los forma gente muy válida, muy cualificada, muy formada, pero que no han estado en la guerra del pie a pie, no han visto lo que es un paciente asfixiándose en el pueblo y tú solo con él en su casa, sin contar con ni enfermera ni nadie y sin medios.
Entonces, los grupos de trabajo de tan alto nivel son válidos, creo, pero les falta la experiencia de los que realmente todos los días peleamos con situaciones que no vienen escritas en ningún protocolo establecido por los que no han vivido las situaciones. Y bueno, no, deben de existir, pero creo que realmente tiene mucho más interés el debate entre las personas que a diario estamos peleando y que somos las personas que deberíamos de intentar coordinarnos para resolver todo aquello que en el sistema nos chirría. Y creo que aquí estamos casi todos de acuerdo, casi todos sabemos lo que falla, casi todos sabemos que no podemos acceder a la información de una residencia de ancianos. Casi todos sabemos que no hay médico en la mayoría de las residencias. Casi todos sabemos que la enfermera que hay va a destajo todo el día si está sola en la residencia. Y todos sabemos lo que es ir a una residencia donde hay un auxiliar de 23 años que la pobre se pone a temblar cuando ha tenido una hipoglucemia un paciente o se le ha desmayado y se ha caído al suelo. Y vemos cómo esa gente sufre. Entonces, yo creo que todos somos muy conscientes de lo que pasa. Pero, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo resolvemos? Yo creo que es el tema que tendríamos que intentar plantearnos para, por lo menos, Toledo vamos a intentar resolver un poco nuestra coordinación entre nosotros. Sí quiero dejar claro que no hay paciente, ni que tenga 15, ni que tenga 95 años, que si va a urgencias porque tiene una sensación subjetiva de urgencia no lo merezca. Si ese paciente está malo, 90 años, residencia, y el médico o el auxiliar que está allí decide que el paciente tiene que ser visto por un médico y no tiene médico, tiene que irse a urgencias, punto pelota, no hay más historias. El problema es que estamos hablando de que no hay mecanismos que impida que haya una valoración donde no se vaya. Y efectivamente, pues a mí me pasa, yo estoy a las 5 de la mañana y viene un paciente y pienso mucho más lento y a lo mejor le pido una prueba que no está más indicada y lo mismo te puede pasar a ti a las 5 de la mañana levantándote un domicilio viendo cómo se ahoga un paciente. Pues claro, pues tiene 92 años, tiene un GDS7, no vamos a hacer muchas gran cosas, pero coño, ahí le tienes en la camilla, en la cama asfixiándose con la familia mirándote. ¿Le mandas o no le mandas? Claro que le mandas. Efectivamente, es que ese es el problema. Sí. Eso hablamos cuando hay un domicilio. Normalmente en la residencia no hay domicilio, pero hay una falta de recursos y falta de coordinación. Que todos los que estamos aquí queremos coordinarnos, por supuesto, pero es que volvemos a lo mismo y es que no sé cuántas veces le he puesto recursos, dinero, dotación, recursos, calidad, dotación humana, recursos, físicos, dinero, exclamación, exclamación, exclamación. Joder, si es que el problema está claro. El SESCAM tiene un sistema de mensajería instantánea. ¿Lo conocéis? Rocket Chat se llama. Funciona como un WhatsApp. ¿Quién lo está usando? Solamente lo usan los informáticos para hablar entre ellos. Y en la unidad docente porque lo he pedido yo y soy un poco friki de la informática. Pero con eso es del SESCAM. Se pueden mandar informes, se puede hablar en tiempo real, se pueden hacer videoconferencias en tiempo real. Al final es un problema de implementación. El ResiPlus que manejáis. ¿Pensáis que el mambrino y el turriano se comunican? No se comunican. Tenemos un visor clínico que coge PDFs de un lado y PDFs de otro. ¿Es tan difícil coger los PDFs del ResiPlus y meterlos en el visor clínico? No. Pero esto. Y esto es el problema. Y al hilo de esto... Y al hilo de esto hay una cosa que a lo mejor voy a abrir otra línea de debate, pero me llama poderosamente la atención que estamos hablando de meter a todos estos pacientes en el sistema. Y obviamente, claro que tienen que estar en el sistema porque son pacientes. Ahora, me da gusto, y lo digo de verdad, pagar impuestos para que tengan una buena asistencia. Pero me da por culo pagar impuestos para que la privada los implemente a través de la pública. Es que a lo mejor hay que meter un control ahí. Es que tú no vas a... Mira, el sistema informático son 2.000 euros. ¿Los tiene usted para abrir la residencia privada? No. Pues no la abre.
Entonces, obviamente, claro que hay que asegurar la asistencia de estos pacientes tienen que estar en el sistema, estos pacientes les tenemos que asegurar que tengan acceso a la... Pero vamos a ver, hay 40 millones de residencias y lo que no se pueden hacer son, insisto, y a lo mejor que soy un poco ahí insistente, pero no se puede hacer negocio de este tipo de actividades. Y si esto pasa a ser un negocio donde no se aporta absolutamente nada por parte de la privada, y no te sale rentable, pues es que si no te sale rentable, no deberías de abrirlo. Porque que te salga rentable a costa de la salud de tus residentes y esperando a que papá Estado te pague el sistema informático, el acceso a Turriano y encima el contrato de... Pues hombre, a lo mejor es que hay que empezar a ver si el modelo económico que da la vuelta a estas residencias es efectivo. Pero el modelo que estás describiendo de las residencias privadas no concuerda con la realidad en absoluto. En absoluto. Como en toda empresa privada los hay buenos, malos, regulares, sinvergüenzas y excelentes. Pero no ocurre, es que... si quitamos, no debe haber negocio privado en la residencia. ¿Y hospitales privados? Claro, es que ya nos metemos en un berenjenal que algunos nos van a llamar bolivarianos, comunistas bolivarianos. O sea, claro, es que... estábamos hablando de privadas, y había una palabra pedida que me interesa, que es Mónica, que es enfermera de una residencia privada. Hola. Bueno, yo a ver por dónde empiezo porque tendría muchas cosas que decir. Bueno, yo trabajo en una residencia privada, son 25 usuarios y soy la única enfermera. Yo trabajaba a jornada completa y ahora trabajo a media jornada por temas económicos. O sea, voy 4 días de lunes a viernes. Esa es la atención de enfermería que hay. Yo tengo muchísimas dificultades con los canales de comunicación. O sea, yo ahora mismo podría decir, a las 25 personas más frágiles de mi pueblo, y tengo el mismo canal con el centro, o sea, de comunicación con el centro de salud que cualquier otro usuario. O sea, a mí intentar contactar me cuesta 60 llamadas, estar todo el rato intentando marcar, hasta que alguien por fin me coge el teléfono, como cualquier otro usuario. Luego yo, claro, no tengo médico y yo, aprovechando que hay aquí mucho médico y mucha atención primaria, diría que yo me siento abandonada por la atención primaria. Abandonada. O sea, lo que decía Raúl, no hay hueco en las agendas para este tipo de pacientes. Yo intento citarlo todo, intento hacer un triaje importante antes de llamar. O sea, yo no llamo por un padrastro, una uña, no. O sea, yo hago un cribado. Y aún así, o sea, yo os diría que en el último año a mí han venido a ocultarme a un paciente médicos titulares 2 veces. 3 en el último año. O sea, yo cuando viene un médico de guardia, o llamo, sobre todo por las tardes cuando hay guardias, que no son, más aún, no son sus médicos habituales, cuando yo llamo y ese médico me dice, me acerco a verlo, a mí se me abren las carnes, o sea, se me saltan las lágrimas, porque es que no es lo habitual. Desde la pandemia se cogió la moda de todo telefónico, yo agradezco muchísimo que confíen en mí, tanto, o sea, lo agradezco, pero no, o sea, yo hay cosas a las que ni puedo, ni tengo competencia, ni... Entonces, cuando a mí un médico me dice, me acerco a verlo, bueno, Raúl hace alguna guardia, hemos coincidido, cuando a mí me dice, me acerco a verlo, o sea, se me saltan las lágrimas porque no es lo habitual. Entonces, bueno, pues no sé. Yo agradezco mucho que me hayáis invitado porque yo esto ya no sé con quién hablarlo, a quién puedo recurrir. No sé, yo... ¿Esto dónde va a acabar? Claro, yo siempre... Yo le preguntaría al moderador, no, si tengo un tono de voz que se oye perfectamente. Yo le preguntaría al moderador, es que ha sido una terapia, para mí venir aquí ha sido una terapia. Me habéis, mi clase con el psicólogo, vamos, pagada este mes. Y lo que pido, a ver, lo que estoy viendo es que, aunque yo estoy mal y yo reconozco que, vamos, desde la pandemia voy de una depresión a otra depresión, voy saltando de depresión en depresión, veo que hay gente que está peor que yo. O sea que hasta casi lo puedo agradecer el venir.
Pero lo que me pregunto aquí, entre todos los que estamos, todos hemos reflexionado, todos tenemos los mismos puntos de vista, pero ¿dónde está el gestor? ¿Dónde está el jefe que nos va a escuchar? ¿Dónde está la puerta que podemos llamar? Claro, por eso digo que ¿dónde está esa mesa? Esa es la que yo quiero. O sea, ¿dónde está esa mesa? Tú dime la puerta en la que yo puedo llamar, que a esa puerta yo voy a llamar. Pues para venir con ganas, quiero decir, para venir con ganas y venir preparada. Es maravilloso, o sea, no podemos tener mejores ideas los que estamos aquí, porque los que hemos venido aquí es porque nos molestamos y porque queremos a nuestros residentes. Porque probablemente a cualquiera de los que estemos aquí, todos conocemos el nombre, los apellidos, las alergias, los tratamientos, los familiares. Espero que haya una mesa específica de familiares. Por favor, espero que haya una mesa específica de familiares. Porque es que el vivir, yo soy geriatra, yo prácticamente hice la residencia en la que estoy trabajando, estoy encantada, es el trabajo de mi vida, estoy encantada, o sea, yo no querría hacer otra cosa que lo que estoy haciendo, lo he de decir. Tengo una hija, sí, es una privada, sí, es una privada. Tengo una hija que me pregunta si hace medicina y le digo, es lo más maravilloso que puedes hacer, lo más maravilloso. Por supuesto, geriatría, cuando ha ido a la residencia, yo sé que geriatría no la va a hacer, pero vamos, yo la animaría. Pero es que yo la animaría porque es que es maravilloso. O sea, probablemente lo único que podemos expresar los que estamos aquí es que todos habéis estado hablando de enfermedad. Yo no hablo de enfermedad en mi residencia. Yo hablo de gente sana. Me mandan gente del hospital y mi objetivo es conseguir objetivo basal, o sea, previo al ingreso al hospital y a continuación mejorarle. Yo hago un fin de semana al mes para reunirme con la familia, porque yo sé que si no, la familia no viene a las residencias. Y yo un fin de semana al mes voy a la residencia de 9 de la mañana a 9 de la noche, sábado y domingo, y intento contactar con los familiares. Hablar con ellos, que me pongan cara, porque si no nos ponen cara, cuando luego les llamamos por teléfono, somos agentes hostiles, extraños, y no les podemos convencer de que no se ponga una sonda nasogástrica. No les podemos convencer, no convencer, sino explicarles los riesgos y los peligros que tiene una sonda nasogástrica. Y cuando viene un paciente del hospital con una sonda nasogástrica puesta, al cual tú llevas 6 meses intentando darle de comer por todos los medios, y va un día al hospital y viene con una sonda nasogástrica puesta, explícale tú al familiar que se la vas a quitar y que se te va a morir en 3 días. Pero de verdad, esto lo tenéis que haber estado viviendo todos. O sea, yo lo vivo día a día. Pero de verdad, aunque la reflexión es muy buena, no hablemos de residencias como sitios de enfermedad. No, son casas en donde de alguna manera los abuelos se ponen malos y que, por suerte en algunas y por desgracia en otras, hay un médico que le puede salvar y le puede sacar la papeleta y no mandarla al hospital. Yo simplemente es eso. Y perdonar, es que llevo aquí callada, pero yo es que el tema familias y el tema ¿a qué puerta puedo llamar? Porque yo todos los días o todas las veces que intento hacer una reunión interdisciplinar y consigo que venga mi director y se pone a hablarme de dinero y de tal y de cual y de no sé qué, y le digo, sí, pero vosotros contactaréis con Bienestar Social o con vuestra asociación, famosa asociación de residencias y tal. ¿Y qué os decís ahí? ¿Vais a tomar cañas? ¿Qué os decís ahí? Porque es que a mí no me solucionáis nada, no me solucionan nada, de verdad. Entonces, bueno, pues agradezco y perdonar el inciso, pero vamos, que sobre todo es eso. Me encanta, ya no voy a hablar más, soy muy al final, que me encanta lo que has dicho, que son lugares para realmente no son enfermos y por eso, y viene a colación de lo que me ha dicho, que cuál es mi concepto de residencia. Mi residencia del futuro es la residencia que yo viví en el pasado, ¿vale? Entonces, yo de niña cohabité con los ancianos de la residencia. Entonces era una residencia pequeñita como ahora, pero digamos que estaba había mucha interacción el pueblo con la residencia. Había voluntariado, llámalo X, pero no es que fuera voluntariado, no, es que
los niños teníamos como costumbre ir a la residencia, a darles conversación, a que nos contaran, porque nos inculcaban que nos contaban cosas interesantes. Era como que la rutina de ir a la residencia. Entonces, todos los fines de semana íbamos a la residencia. Hacíamos teatro en la residencia. Había conciertos en la residencia. Los de la Cruz Roja iban y daban clases de ordenador. O sea, es como que la residencia tenía mucha vida. Y eso es lo que yo viví de niña y lo que yo veo para la residencia. Tanto que hablamos de la promoción de la salud, de un sistema lleno de personas, de que no me sale, sí, con distintas especialidades. Entonces, a mí me parece que la residencia del futuro debería tener como valor principal de la salud, la prevención de la fragilidad y el tratamiento de la fragilidad cuando hay una descompensación en los no dependientes, con como pilar fundamental el ocio, la terapia ocupacional, el ejercicio físico. Y no estamos hablando nada de eso, pero supongo que creo que hay otra mesa para ello. Pero es que entran en la residencia pacientes descompensados, que nosotros tenemos nuestro papel como sanitarios puntualmente, le ajustas el tratamiento y ya no tenemos nada que hacer. Ya ese paciente ha mejorado de ánimo gracias al terapeuta ocupacional, que por cierto hay muchísimas carencias. Yo en mi residencia se aburren como ostras, porque hay un terapeuta ocupacional por la mañana unas horas o por la tarde, y si el resto del día están aburridos. Entonces, una persona deprimida lo que quiere es, no sé, un poco estímulo, interacción social y el ejercicio físico. Entonces, yo creo que el ejercicio físico, la interacción, el que estén más abiertas al pueblo, ¿no? Que haya más no que sea un lugar de enfermedad, un lugar donde visitar enfermos. Los hay enfermos y los hay no enfermos. Pero ahora mismo se está perdiendo mucho eso. Yo cuando entré en la residencia hace 15 años, pues, oye, es que la Cruz Roja quiere venir. No, es que aquí voluntariado no, como que está mal visto. No, hombre, es que aquí con el personal contratado es suficiente. Ya, pero es que están aburridos, algo habrá que hacer. Ya he tirado la toalla en ese sentido, pero no debemos tirar la toalla. Yo creo que esa falta de estímulo pues es un motivo de desgana y de no sé. Entonces, me parece eso más importante, el ejercicio, el ocio, la nutrición, junto con enfermería. Yo creo que los pilares de la residencia, de nuestras residencias y nosotros, para algo puntual, como vamos a las casas, a hacer nuestras labores de prevención, a ver los agudos, pero como algo puntual, pero que tampoco somos indispensables. En ese sentido, estoy de acuerdo con Raúl, no que no estemos, pero efectivamente como algo puntual en un momento dado, pero sin el resto sin una terapia ocupacional mañana y tarde, igual que decís enfermería, mañana y tarde, yo terapia ocupacional mañana y tarde, y ejercicio físico, fisio, mañana y tarde. O sea, pacientes que han venido en silla de ruedas, gracias a la fisio, ha sido capaz de esa persona ser otra vez válida. Eso y una nutrición adecuada, que en su casa pues no era capaz. O sea, que bueno, que no nos olvidemos de estos. Que yo sí que lo he tratado, y Rafael también lo hemos dicho, que yo no los llamaba pacientes, sino residentes, y que mi concepto ideal es que es su casa y es su domicilio. Indudablemente tienes que llegar a todas son edades avanzadas, obviamente, pluripatológicos y demás, y tienes que tener un abordaje que van a estar malitos bastantes veces, y efectivamente el médico no tiene por qué estar 24 horas, pero tú puedes llegar hasta donde él no llega. Y en ese aspecto, pues como si tú le tuvieses en casa y llegas a donde él no llega. Pero no por el concepto patología o paciente patológico o enfermo, sino como residente. Y yo en ningún caso donde he estado o me refiero a ellos como paciente, sino como residente, que coincido en ese concepto perfectamente, vamos. Sí, es lo lógico, pero es que la mesa se llama asistencia sanitaria a los residentes. Hay residentes que no quieren asistencia sanitaria. Ángel. Buenas tardes. Soy Ángel de Oro, soy director de un centro de mayores. Y la verdad es que escuchando la mesa me llama mucho la atención, ¿no? A ver, las residencias de mayores somos centros sociales, no somos sanitarios. A raíz del COVID, por decreto ley, todos nos convertimos en sociosanitarios. Pero es mentira, es mentira.
Es decir, somos centros sociales. Si me uno a Fernando, cuando dice que la normativa es un corta y pega, efectivamente es un corta y pega. La normativa en este país surge en el año 95, porque hasta el año 95 la normativa que nos movía y que nos mantenía en este sector era la normativa de hostelería. Y el convenio que teníamos era el convenio de hostelería. Y a partir del 95 la Comunidad de Madrid saca el primer borrador y a partir de ahí el resto de comunidades autónomas. Entonces, de ahí viene un poco el despropósito a donde hemos llegado. Por lo tanto, sí es verdad, estoy escuchando por aquí a las compañeras que cuando decís no son pacientes, son residentes, pero sí es verdad que de pandemia para acá el perfil de los mayores que nos llega a la residencia es un perfil pluripatológico, independientemente de que sea dependiente o no, pero pluripatológico, plurimedicamentado y evidentemente, como se ha asumido tanto por la población como por los sanitarios, y vaya por delante que soy sanitario, soy enfermero, se ha asumido que somos centros sociosanitarios, tenemos que cubrir esa deficiencia del sistema regional de salud. Y la tenemos que cubrir. ¿Cuántas altas, hospital, cuántas altas dais tempranas? Pues porque va a una residencia. Y ahí va a hacer rehabilitación, ahí va a hacer no sé qué, por 51 euros al día. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Es decir, económicamente, pues hombre, hacer números. Si con 51 euros al día está desayuno, comida, cena, merienda, cena y resopón, está lavado de ropa, está atención 24 horas de personal de atención directa, está médico, está enfermería, dices, eso que yo he oído por aquí de ganar dinero, yo en los últimos 15 años no lo he vivido ni trabajando en la privada, ni trabajando ahora en una ONG. Ahora trabajo en Mensajeros de la Paz. Ni en la privada que trabajaba antes, ni en Mensajeros de la Paz estamos ganando un duro. Cuando yo empecé en el año 90 en esto, los beneficios eran de un 26% sobre inversión. Era un pastizal. ¿Por qué? Porque no había nada. La administración no se preocupaba del tema este. Luego, en un momento determinado, habéis hablado, creo que ha sido Fernando también, de que no entendía que hubiera una Consejería de Bienestar Social y otra de Sanidad. Os recuerdo que aquí en Castilla-La Mancha, en el 2005-2009, creo recordar, la Consejería era única, Consejería de Sanidad y Bienestar Social. Bienestar Social éramos el hermano pobre de Sanidad. Y en ningún momento, y joder, en aquel momento Fernando Lamata era el consejero, profesor mío y gran amigo mío. Quiero decir que no critico, pero se primaba la sanidad. Servicios sociales no se priman. Servicios sociales llevamos con lo que se nos paga mensualmente o diariamente, llevamos desde antes de la pandemia. Desde antes de la pandemia, desde el año 15, que no se sube. El tema de las dependencias, o sea, lo quería resaltar por encima de todo por el tema, vamos a ver, por las duplicidades, por la eficiencia. Puedo estar de acuerdo cuando hablamos de la mercantilización de los servicios, cuando los proveedores de salud son las entidades privadas. Y yo decía que, vamos a ver, ¿por qué necesariamente un servicio tiene que ser estatal? Bien, entonces hay gente, bueno, pues que habéis dicho que no debe ser un negocio la salud. Bueno, la salud puede ser un negocio, puede no serlo, quizás no deba serlo, pero ¿por qué no nos fijamos en las bolsas de ineficiencia del sistema? Porque, vamos a ver, que haya una consejería de sanidad y que la hermanita pobre sea bienestar social, bueno, ¿por qué tiene que ser la hermanita pobre bienestar social en una consejería de sanidad? Yo que digo es que a lo mejor no debería haber dos consejerías, que a lo mejor debería haber muchas menos consejerías.
Porque a lo mejor en tener tantas consejerías se me está yendo el dinero que necesito para pagar médicos o para pagar enfermeras o para que tú no tengas 51 euros, ¿sabes?, con los que te apañes la comida, la lavandería, el médico, la enfermera y lo que puedas. Pues a lo mejor necesitas 150. Lo quería lanzar por ahí, más que otra cosa. Pero, por favor, sigue. Sí. Puede suponer un ahorro del consejero. El resto de los cargos tienen que existir, porque lo tienen que gestionar. Es decir, puede haber un consejero, pero ganas 2 o 3 viceconsejeros. O sea, que eso de decir porque haya una consejería más eficiencia y me ahorro dinero. Mira, ya, pero que tengo que decir, pero que el SESCAN, solo el SESCAN, en capítulo 1 se gasta más de 1.700 millones de euros. Creo que el tema de que haya solo el SESCAN, sin entrar en el resto de los funcionarios ni demás, el que haya una consejería más o una consejería menos, no, que hay bolsa de ineficiencia, de acuerdo contigo, pero no vayamos a lo burdo, es decir, porque haya una consejería más o 5 consejerías más, no te ahorran nada, porque en vez de 5 consejeros vas a tener un consejero y 6 viceconsejeros. Entonces, bueno, pues vale, pues no hemos hecho ese. Era simplemente esta puntualización, que me permito, que paso soy el moderador. Tenías la palabra y después tú delante. Ángel, me has quitado lo que iba a decir. Quería comentar eso. Hoy por hoy las 146 residencias que hay solamente en la provincia de Toledo son centros sociales. Son centros sociales. Los centros sociosanitarios que tenemos en Toledo son de la Consejería de Sanidad y son los centros de salud mental. Aquí todos los demás, las residencias de mayores, son centros sociales. Es verdad que por ley se habla de la atención integral. Y esa atención integral quiere decir aseo, alimentación, atención sanitaria, el mínimo, como si estuviera en su domicilio. Aquí se ha reflexionado mucho, cada uno ha dicho una cosa, pero yo creo que no queda claro lo que es una residencia de mayores. Lucía lo ha explicado muy bien. Las residencias son los hogares de las personas mayores que, por los motivos que sean, no pueden vivir en sus domicilios. Es verdad que cada vez las necesidades van cambiando y de las residencias que tenemos, sobre todo las públicas, aquí en Toledo, que son residencias menos Benquerencia y Torrijos, heredadas de la época del inserso, que eran unas residencias grandes, pero que eran hoteles de mayores para personas totalmente válidas y tal. Eso ha ido evolucionando y poco a poco están cambiando y vamos adaptándonos. Tenemos que hacer, pero ya no solo nosotros, o sea, como sociedad, debemos de reflexionar y decir claramente qué le pedimos a una residencia de mayores. Porque, claro, si hablamos de las residencias que usted estaba planteando, igual tenemos que hablar de pagar, porque le atiendan a mi padre 6.000 euros al mes y seguramente yo no tengo la capacidad de hacerlo. Pero si queremos médico, queremos enfermería 3 de mañana, 2 de tarde y 2 de noche. Queremos terapeutas ocupacionales, queremos ocio y tiempo libre, queremos, eso hay que pagarlo. Y seguramente como sociedad, hoy por hoy, no podemos pagar eso. Lo que entendemos es que en una residencia se van a dar unos cuidados mínimos, que a veces son máximos, pero en cuanto, sobre todo lo que es la atención sanitaria, son mínimos, porque creemos hoy por hoy que hay un ente al lado nuestro, que es el SESCAM, que tiene la responsabilidad de la atención sanitaria a todas las personas que vivan en esta comunidad. Porque el sistema
Desde mi punto de vista, entonces con ese planteamiento es absolutamente insostenible. ¿Qué sistema? El sistema sanitario. Vamos a ver, es cierto, dice, claro, es el hogar la residencia es el hogar efectivamente, estoy con el moderador, esto era una mesa de asistencia sanitaria, pero es que, mira, en el grupo de trabajo más sesudo, ¿no? Que una de las conclusiones era decir, bueno, vamos a intentar que las personas mayores no tengan que llegar a la residencia. Vamos a tratar de proveer a las familias del soporte suficiente para que la persona no tenga que ser institucionalizada, para que no tenga que dejar su hogar de verdad. ¿Por qué? Porque al final el que va a la residencia suele ser, ahora mismo, o sea, yo por la realidad que veo, es porque tiene pluripatología, está muy malito, sí, que estamos de acuerdo con que es el hogar, sí, es el hogar de una persona que está muy enferma, que tiene un deterioro cognitivo severo. Probablemente no, claro. Entonces, pero fíjate, si estamos hablando de recursos, o sea, todavía serían mucho más los recursos que tendríamos que invertir en facilitar que estas personas pudieran permanecer en su domicilio, que el que, o no, bueno, o sea, eso daría para otra, pero bueno, pero en principio vamos a hacer recaer toda la asistencia sanitaria sobre el sistema público, pero es que la población envejece, es que las pirámides de población se invierten, es que al final la atención primaria, decía, está en caída libre. Porque estamos hablando de las posibilidades que tienen los médicos de familia, en los equipos de atención primaria. Vamos a ver, en mi centro de salud, un médico de familia de un equipo de atención primaria tiene una demora que oscila entre los 15 días y las 3 semanas, simplemente para atender una consulta que puede ser banal. Pero eso es por la pandemia, pero previamente a la pandemia... Previamente a la pandemia el sistema ya chirriaba. Lo que pasa es que cuando ya sometes el sistema a estrés, revienta. Claro. Bueno, yo soy Carmen Castillo, soy médico geriatra, compañera de Lucía, trabajo con ella en la UCAD y solo quería hacer una reflexión respecto a la asistencia sanitaria en la residencia. Nosotros empezamos a ir a la residencia a raíz de la pandemia, en fin, una situación de absoluto trauma, caos, shock. Y después hemos seguido yendo porque hemos visto que hay una necesidad de que haya una atención especializada en la residencia y de que haya algún tipo de organismo que facilite la comunicación o la transición de los pacientes de un nivel asistencial a otro. Nosotros, de alguna manera, tratamos de cubrir, digamos, espacios de poca o nula comunicación cuando el paciente es trasladado de su hogar a la residencia, de la residencia a urgencia, del hospital a la residencia, y hacemos lo que podemos. Yo solo quería comentar, para finalizar, que creo que es muy importante que haya una atención bien formada sanitaria en la residencia. Que creo que la atención médica, eso respecto a tu comentario, creo que la atención médica es importante. No de forma puntual, creo que es importante la valoración geriátrica integral cuando el paciente ingresa en una residencia, que se establezcan objetivos de manejo, que se establezcan con la enfermería, que es importantísima, importantísima. Pues un tratamiento a medio o largo plazo, una comunicación con la familia. Yo esto lo digo porque la experiencia es que en las residencias donde hay atención bien formada, médica y de enfermería, la diferencia es abismal, abismal. Eso cuesta mucho dinero. Bueno, en fin, no me voy a meter en ese debate. La cuestión es que yo creo que es importante que en la población actual, con la población anciana, frágil, con patologías múltiples, crónicas, complejas, es muy importante que haya una atención sanitaria bien formada en la residencia y después unidades como la nuestra que apoyan a esos sanitarios. Solo quería decir eso.
Muchas gracias por vuestra invitación y por vuestra iniciativa de estas jornadas. Me gusta más este título de las jornadas de reflexión de las residencias de mayores que lo del Colegio de Médicos analiza la situación de los geriátricos, que ha salido en la prensa y queda como un poquillo raro. Bueno, dicho esto, agradezco mucho el estar aquí como colegiada, porque yo he venido hoy como colegiada, no he venido con otro gorro, ni muchísimo menos, pero es inevitable también que la opinión, pues bueno, pues sobre las residencias y sobre la atención que prestamos, pues cambie, pues porque me ha tocado estar trabajando en todas las facetas que se han ido describiendo. Yo creo que he estado casi en todas. Soy médico de atención primaria, ahora estoy en la Consejería de Bienestar Social. No llevo la gestión directa de las residencias, pero sí quiero, de forma machacona, insistir en que las residencias de personas mayores no son establecimientos sanitarios, son establecimientos sociales. Y como tal, pues tienen una normativa social, aunque el tema de hoy, precisamente el debate, es la atención sanitaria en las residencias de mayores. ¿Y por qué insisto en esto? Porque como médico también me he tenido que enfrentar a tener que atender a una residencia cuando en el pueblo donde he estado había una residencia y nunca le he puesto ningún problema porque siempre he entendido que las personas que estaban viviendo en la residencia, por los motivos que fuera, no podían estar en su casa, optan a veces de forma voluntaria y a veces no tanto en vivir en la residencia, pero que se merecen el mejor trato como cualquier persona que vive en su casa, porque en nuestros pueblos no concebimos que una determinada calle en la que viven 100 residentes va a tener servicios extraordinarios de mayor intensidad que el resto de las calles del pueblo. Pues eso tampoco puede ocurrir con un determinado edificio. Si estamos pensando que el hecho de estar en una residencia, lo digo porque hay muchos compañeros que tienen claramente muy interiorizado este concepto. El hecho de entrar en una residencia de puerta para adentro no te convierte en un excluido del sistema sanitario. Y parece que las tarjetas sanitarias desaparecen. Yo, si alguna vez tengo que ir a una residencia, yo mantengo mi tarjeta sanitaria. Y en este caso, pues bueno, cualquiera que conozcamos que está en una residencia tiene su tarjeta sanitaria. Y si no tiene tarjeta sanitaria y tiene un sistema privado al que tiene total derecho, puede recurrir al servicio privado que tiene concertado, pues porque es de IFAS o de Muface o de Mujeju o de lo que sea, o porque tiene un seguro privado con la operadora que sea. Pero el que tiene tarjeta sanitaria tiene derecho a la atención pública absolutamente integral. No puede ser que por el hecho de estar en una residencia se le diga, no, te vamos a dar un médico privado a tal hora, pero a partir de esta hora tienes el sistema público si es que van a verte. Porque yo también he tenido compañeros en el centro de salud que no querían ir a ver a nadie cuando llamaban de la residencia. O fallecía alguien por la noche y le decían, mañana por la mañana su médico de cabecera firma el certificado. Eso lo hemos vivido todos. Y por supuesto que muchísimos de los niveles de atención se puede cubrir con una mayor dotación de personal de enfermería, pero sabéis todos lo que está ocurriendo. O sea, ahora mismo tenemos carencia de personal, que también da para otro debate, la carencia de personal y por qué no se ha tenido la previsión de formar suficientemente tanto personal médico como personal de enfermería y que las jubilaciones llegan y que las vacantes se producen. Pero evidentemente personal de enfermería que entra en una residencia, aunque esté pagado con el mismo nivel retributivo de lo que cobran en el SESCAM, en cuanto les ofrecen una sustitución en el SESCAM, se van al SESCAM, porque su objetivo es consolidarse en el sistema público. Y es, bueno, pues es muy loable y muy respetable. ¿Qué pasa? Que la gente no se consolida como trabajadores de sistemas privados. Y luego ocurre otra cosa, en las residencias privadas, que hay gente que evidentemente tiene la opción de ir a una residencia privada o ir a una plaza concertada, porque el que va a una plaza concertada no puede tener el mismo nivel de atención que se tiene en una plaza que es pública. Me refiero a la pública, o a la pública que es concertada, que también entra dentro del sistema público, y a todo ese volumen de residencias que, como bien Blanca decía, que se sabe muchísimo mejor las cifras de las que me sé yo. Pero también voy a hacer un toquecito de atención a ese
factor ético que a veces nos falla, porque todos somos conocedores de que tenemos muchísimos compañeros y compañeras, sean personal médico, sea personal de enfermería, que por necesidades personales o no tanto por necesidades personales están cobrando por sus servicios a una residencia que está en su pueblo y que además tiene tarjetas sanitarias de su cupo. Y por atender, a veces dentro del mismo horario, a veces a distinto horario. Bueno, hay de todo. Y como el mapeo da para mucho, eso me lleva precisamente a la conclusión de apoyar completamente. No estaba en condiciones de pedir la palabra al principio para no venir de kamikaze, ni mucho menos, ni convertirme tampoco en el efecto rebote de todas las quejas, pero comparto perfectamente lo que ha dicho Raúl. Las residencias no pueden ser un sistema medicalizado. El sistema medicalizado es el sistema público de salud. ¿Que tenemos que ofrecer los mejores cuidados? Claro, y comparto perfectamente que las auxiliares tienen que estar formadas y que tiene que haber mayor número de personal de enfermería. Pero en lo de la medicalización de las residencias, y más después de la pandemia, que ya se oyen muchas voces en decir hay que medicalizar las residencias, y es que hoy me lo han dicho otra vez. Bueno, pues no entiendo esa necesidad de medicalizar un sistema que es de servicios sociales y en el que es más barata la atención sanitaria por el hecho de ser el sistema de servicios sociales. ¿Por qué se da la rehabilitación en las estancias temporales? Porque es mucho más costoso montar al ciudadano o la ciudadana que se ha caído desde su casa, llevarle a rehabilitación, volverle, o evidentemente que se quede hospitalizado porque ya no tiene criterios de hospitalización. Pero claro, sale más barata la estancia temporal en una residencia donde le facilitamos la rehabilitación. Mucha de la atención a enfermedades crónicas se está derivando al sistema social. Y desde el sistema social no se puede asumir el papel de estar tapando continuamente todos los baches que hay en el sistema sanitario. Y lo digo desde el conocimiento absoluto de lo que es el sistema sanitario y desde el conocimiento y la defensa absoluta de lo que es el sistema sanitario público, pero también, bueno, pues llevo muchos años trabajando en el sistema social y estoy en condiciones de decir que el sistema de servicios sociales no es el sistema de segunda ni el más barato del sistema precisamente de salud, que es a lo que algunos llaman sistema sociosanitario. Porque el sistema sociosanitario, en definitiva, los que defienden ese concepto es eso, es sacar del sistema sanitario, introducir en el sistema social, porque evidentemente es mucha más barata la atención, y como que el sistema sanitario gratuito, el sistema social no, está sujeto a copagos en función de los ingresos que tenga cada uno y, por supuesto, son dos sistemas que se tienen que coordinar necesariamente y que estamos, por supuesto, como plenos defensores de la coordinación. Y bueno, Blanca está aquí, Blanca es la coordinadora regional entre la Consejería de Sanidad y la Consejería de Bienestar Social, que se ha mantenido la coordinadora regional y los coordinadores provinciales después de la pandemia. Y termino. Mi agradecimiento absoluto a todos los profesionales que habéis trabajado tantísimo y de forma tan dura y tan intensa, a veces poco bien reconocida, tanto en el sistema de salud como en el sistema de servicios sociales. Creo que se ha hecho todo lo bien que se podía hacer. Evidentemente ha habido deficiencias, pero de verdad no defendamos la teoría de que todas las residencias funcionan mal, porque eso nos hunde como ciudadanos. Y sobre todo que no pongamos el foco, como hacen todas las televisiones o los programas amarillistas, en decir que todo funciona mal y todas las residencias son pues exclusivamente un aparcadero de viejos para morirse, porque no es verdad. Residencias de mayores, sistema social compatible con el sanitario y por supuesto que hay que compartir los sistemas informáticos, pero estamos hablando de un problema muy gordo. Hace 4 días, los médicos que hacen valoración en el centro base para ver la valoración de discapacidad tienen acceso al visor. Ahora nuestra pelea es que los trabajadores sociales que están en los centros de salud, con aquel modelo que se empezó a implantar en los 80,
porque en algunos centros de salud hay trabajador social. El trabajador social de los centros de salud no tiene acceso al sistema informático de servicios sociales y estamos detrás de que puedan entrar también para poder ver sus anotaciones y qué hacen y en qué consiste su intervención profesional. Pero estamos hablando también de, bueno, lo de la Ley de Protección de Datos es que nos trae locos. Entonces, no va a ser fácil, pero yo creo que es imprescindible esa coordinación y ese acceso. Ahora, que alguien que ejerce en la medicina, en la enfermería, en el más sentido estricto, privado, entre al sistema público, eso hay que pensárselo. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación para estar hoy aquí. Soy Ana Izaguirre, soy enfermera del Centro de Salud de Navamorcuende, en el área de Talavera. Y bueno, me ha encantado escucharos a todos. Yo pienso que en general el sistema sanitario tiene un problema con la cronicidad. Ya no hablo de las residencias, con la cronicidad. Mientras no abordemos y no cambiemos, porque esto de que hablan, hay que cambiar el modelo sanitario, pues yo creo que no, yo creo que para muchas cosas funciona muy bien, pero sí que es verdad que para ese paciente crónico, complejo, pluripatológico, que cada vez es un tanto más de la pirámide de Kaiser, que cada vez esas pirámides son más hongos que pirámides, yo creo que evidentemente el sistema sanitario necesita un cambio de modelo. Y de ahí, cuando abordemos el paciente crónico, cuando entremos en el subproceso de los pacientes que están institucionalizados en una residencia, en un centro social, porque no queda más remedio, pues habrá que diseñar un proceso asistencial que acompañe al paciente por allá por donde vaya. Y en ese proceso asistencial yo lo que veo, desde lo que oigo hablar a los gestores a los que tengo acceso, es que hay mucho miedo de integrar todos los sectores, el público, el privado. Es que esto es un problema de todos, porque es un problema social, pero social no en el ámbito de lo sociosanitario, no, social como sociedad. A mí me encanta, Begoña, eso que tú decías de tu ideal de residencia, pero es que no, lo que yo veo a mi alrededor es una sociedad que no está en esos valores ya. Están otros. Y los modelos familiares, que yo no critico ninguno y yo me parecen respetables todos, no son los de antes. Ya el hijo no ve normal cuidar al padre. Ya hay una serie de cambios en nuestra sociedad que oponemos realidad en todo esto, con los medios que tenemos y lo que posiblemente podríamos permitirnos. Los ponemos todos en marcha, los primeros los gestores, y diseñamos procesos asistenciales que nos pongan a cada uno en nuestro lugar y que pongan las figuras que probablemente hay que implementar para coordinarnos a unos con otros, no lo veo, no veo solución a esta cuestión. Sí, incluso uno. Quiero agradecer a la mesa pues todas las exposiciones. Yo creo que han sido puntos de vista muy interesantes y tu exposición es realmente muy interesante. Ha salido la parte social en la que yo estoy de acuerdo, porque realmente las residencias son centros, son viviendas, son centros principalmente sociales, ¿no? Seguramente es un ecosistema muy complejo donde influyen muchos más factores que el propio estado de los pacientes, si influye la organización, etcétera, pero quizá probablemente es uno de los mayores problemas que tenemos ahora, la asistencia al paciente muy dependiente, sobre todo en las residencias. Son pacientes que son muy inestables y que realmente en un momento determinado pueden recorrer todo el sistema asistencial en cuanto a necesidades, ¿no? Entonces, nosotros en lo que es la época COVID, nosotros ensayamos un modelo que es el modelo de continuidad asistencial, que además está recogido dentro del plan de salud, que es un modelo que de alguna manera lo que intenta es llenar esos hiatos asistenciales para cuando esos pacientes se inestabilicen, de alguna manera pueden seguir
en los mismos centros, porque el problema de estos pacientes es que cuando existe un hiato asistencial nunca se quedan en el soporte inferior, sino siempre van al soporte superior. Y estos, hoy por hoy, son los hospitales, son el servicio de urgencias, los servicios de geriatría o de medicina interna, ¿no? Y eso realmente, estos pacientes, muchos de ellos, un porcentaje muy elevado, pues estos servicios no les aportan absolutamente nada. Absolutamente nada. Y sin embargo, son muy costosos. Entonces, yo creo que tanto el sistema de salud como el sistema de servicios sociales se tienen que sentar de alguna manera para organizar este problema que tenemos. Y desde luego yo creo que la continuidad asistencial es una de las claves para sacar esto adelante. En nombre de la Fundación del Colegio de Médicos, la Fundación Doctora Atanasio Ballesteros, daros las gracias a los ponentes y daros las gracias a los asistentes y comunicaros que va a haber unas mesas más. Os recuerdo, la siguiente será sobre fórmulas de gestión privada y privada concertada, donde participarán gestores y trabajadores. La siguiente será sobre residentes y sus familiares. Y la última será sobre servicio de salud y gestores de residencias públicas. Es decir, son 4... El 11 de mayo, sí. La siguiente es el 11 de mayo, me apunta el secretario, que es el que lleva con José Félix este tema de estas jornadas de reflexión sobre la residencia. Y este mes de abril, ya aprovecho también, tenemos un mes de abril muy ajetreado. Aparte de esta jornada de hoy, el día 19 tenemos al director general de Recursos Humanos, que nos va... Y el día 27, las otras dos cosas. Pues entonces lo vamos a concentrar todos. El día 26, el director general de Recursos Humanos, y el día 27 hay dos cosas. Un curso sobre parto eutóxico, extrahospitalario, y la segunda película del ciclo médico que tenemos, que os animo a todos que vayáis. La siguiente película es Hipócrates. Qué curiosidad esto de Hipócrates. Nos invita el secretario general a un agape.